Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva misión de Jesús desde otra perspectiva. Un lugar donde compartimos nuestras experiencias con Jesús, nuestros testimonios, aprendemos más de Él y a tener una buena y profunda relación con nuestro Salvador. Habíamos dejado para tener una tarea para este programa la cita de San Juan capítulo 1 versículos 19 al 28 y teníamos unas cuantas preguntas para responder. Así que hoy vamos a colaborar con ustedes, ir dando nuestras respuestas a esas preguntas y también nos gustaría tener las de ustedes, a ver si coincidimos en las respuestas. Aquí van las respuestas. La pregunta número 1 decía, ¿por qué Juan menciona a los de su pueblo como los judíos? ¿De qué raza era Juan? Juan el Bautista era judío, pero él utiliza la expresión los judíos para referirse a la clase dirigente religiosa de esos momentos, especialmente a los fariseos, los escribas y sacerdotes que se oponían a Jesús. Esa expresión no es étnica, sino que es una expresión teológica y representa la resistencia institucional al mensaje de Cristo. La segunda pregunta decía connotación de la palabra judío en el Evangelio de San Juan. Nos daba unas citas para buscar. A lo largo del Evangelio, los judíos son descritos como, por ejemplo, cuestionadores de la autoridad de Jesús. Lo encontramos en capítulo 2, 18 al 20, capítulo 5, 10 al 18. También como críticos de sus enseñanzas. Lo encontramos en el capítulo 6, 41 al 52, capítulo 7, 11 al 15. También son descritos como agentes de persecución. Lo encontramos en San Juan capítulo 8, versículo 59 y el 10, versículos 31 al 33. Y también son descritos como los enemigos de la revelación divina. La palabra refleja tensión entre Jesús y el sistema religioso de ese tiempo. Tenemos allí las citas en el capítulo 11, versículos 45 al 54, y el 19, versículos 7 al 12. La pregunta 3 decía, ¿por qué Juan habla de los judíos como algo distinto a los discípulos? Bueno, porque los discípulos, aunque también eran judíos, recibieron a Jesús y creyeron en Él y le siguieron. En cambio, los judíos como pueblo representan a los que rechazaron a Cristo. El Evangelio de Juan hace esta distinción para enfatizar que el verdadero pueblo de Dios no es por etnia, sino por la fe y la creencia en Cristo Jesús. La 4 decía, en tu contexto religioso, ¿qué significaría ser judío y qué significaría ser discípulo? Y bueno, yo creo que en nuestra época, en todas las iglesias que dicen ser cristianas, ser un judío podría simbolizar a alguien apegado a la estructura religiosa, a la tradición o a una identidad basada en normas externas. En cambio, un discípulo es alguien que sigue a Jesús, obedece su palabra y se deja transformar en su reflejo. ¿Cómo hizo todo eso? Rindiéndose a sus pies. En arrepentimiento constante viven de esa manera y Jesús va obrando en el corazón de esas personas. La pregunta 5 decía, ¿el orgullo nacionalista es compatible con ser un discípulo? ¿Esto se aplica a las denominaciones de hoy en día? Yo creo que no. El orgullo nacionalista pone la identidad terrenal por encima de la identidad de Jesús. Juan no se definía por su judaísmo, sino por su inmensa misión, que era abrir el camino para el Salvador. El apego a las denominaciones religiosas también puede convertirse en un obstáculo cuando se antepone entre Dios y nosotros, o entre Jesús y nosotros. La pregunta 6 decía, ¿podría haberse considerado Juan a sí mismo como Elías? Teníamos una cita allí para buscar Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13,
Y en realidad Jesús identifica a Juan como el Elías prometido, pero en un sentido espiritual. Juan no se reconocía como tal, porque veía desde su humanidad, no desde el plan profético. Como por ejemplo Moisés, si leemos en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 12, allí Moisés es enviado por Dios a cumplir con una tarea para la cual él no se sentía capacitado. Y le dice Moisés a Dios que él no. ¿Cómo va a hacer eso si no está capacitado para tal? ¿Y Dios qué le responde? Yo estaré contigo. Se lo dice 2 veces, como diciéndole, mira Moisés, acá no importa lo que vos sabés, no sabés, lo que vos podés, no podés. Acá lo que importa es a quién tú le perteneces y quién estará contigo. Bueno, Juan tenía una visión humilde y limitada de sí mismo, así como Moisés, mientras que Dios veía su papel con la eternidad por delante. Lo veía con otros ojos, con los ojos de Jesús. La número 7 decía, ¿tu llamado se basa en lo que Dios dice de ti o en cómo te ves a ti mismo? Bueno, muchos limitan su respuesta al llamado divino por su propia percepción de sí mismo, o porque se sienten incapaces, o porque tienen miedo o vergüenza. La verdadera confirmación viene cuando creemos más en lo que Dios declara sobre nosotros que en nuestras dudas o debilidades. Es el ejemplo que dimos recién de Moisés, y él no estaba capacitado. Dios veía a Moisés con los ojos de lo que él iba a hacer a través de Moisés, no con la humildad que él tenía, o con las debilidades que él creía, o que él pensaba que no podría llevar a cabo esa tarea. Dios lo veía de otra manera. Y así pasa cuando Dios nos envía a cumplir las tareas. Yo, gracias a Dios, he tenido envíos de Jesús a hacer ciertas tareas que otros no les gusta o tienen miedo. Yo no dije que no nunca a ninguna de las cosas donde Dios me mandó. Allí fui a cumplirlas. Y podría contarles, tal vez en otro momento pueda contar experiencias fuertes, experiencias donde los pelos se te ponían de punta, pero Dios estuvo y obró de acuerdo a su voluntad. Así que nunca debes dudar cuando Dios te manda a cumplir con una tarea. Si Él te manda, Él sabe por qué lo hace, y seguro que eso será con victoria. Así que nunca dudes de dónde Jesús te envía. La número 8 dice, ¿tu visión de ti mismo es un impedimento para tu llamado? Y puede serlo, sí. Si te basas en tu incapacidad, si te ves indigno o poco importante, o no te consideras capaz para la misión que Dios pone en tus manos, y podrías ignorar o posponer ese llamado de Dios. A Moisés y a Juan le podría haber sucedido, pero sin embargo ellos aceptaron la misión. Bueno, creo que el más dudoso por ahí fue Moisés, que le confesó a Dios que él no estaba capacitado para eso, y Dios le respondió, yo estaré contigo. Se lo dijo 2 veces. Ya lo hablamos eso, sobre Moisés. Dios llama a personas comunes para misiones extraordinarias. O sea, nunca dudes de la elección que Dios ha hecho contigo. A mí nunca me detuvo, nada. Yo nunca me sentí ni capacitado para hacer las cosas de Dios, a no ser que fuera que Él dirigiera todo, Él me diera su poder, su autoridad, y se encargara de conducirme a cumplir esa misión para la cual me llamó. Por eso nunca lo dudes. Si Dios te llama, Él sabe por qué lo hace, así que levántate y marcha a la misión que Él te puso en tus manos. Número 9. ¿Dónde descubrió Juan su misión? ¿Cómo descubrir la tuya? Bueno, Juan el Bautista supo de la misión a través de una revelación divina que le fue confirmada por el ángel a su padre Zacarías. Esta revelación, junto con la influencia del Espíritu Santo, lo guió a Juan desde su infancia hacia el llamado para el cual había nacido.
que era preparar el camino para el Mesías, y su misión era predicar el arrepentimiento y bautizar en agua. Ahora, para descubrir tu misión, puede ser de muchas formas. Yo diría que apliques todas, porque nunca sabes por dónde Dios te lo va a revelar. En oración busca la palabra de Dios, pregúntale, dile que te informe sobre cuál es tu misión, cuál fue el propósito de Dios para ponerte en esta tierra. Observa tus pasiones espirituales y permítele a Dios que te hable en secreto. Cuando oras, allí de rodillas, quédate en silencio y espera que Dios te revele. Puede ser que una vez no pase, 2, 10, 50, y en algún momento eso va a suceder. Te lo puedo asegurar. Así que intenta buscar tu misión preguntándole a Dios en oración y prestando atención a todas sus revelaciones, que pueden ser por diferentes lugares o de diferentes formas. La número 10 dice: ¿cómo te definirías si tu identidad estuviera ligada a tu misión? Así como Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es mi misión? Podría ser la voz que consuela a los quebrantados, el puente que lleva a otras personas a Jesús. Definirnos por nuestra misión nos libera de etiquetas humanas y nos centra en el propósito que Dios tiene para nosotros. Aunque parezca algo simple o aunque parezca algo grandioso y muy difícil de llevar a cabo, si Dios lo pone en tus manos es porque tú eres el que lo tiene que hacer. La 11 decía: ¿habrían dejado los fariseos que Juan bautizara si era el Cristo o el profeta? Y probablemente no. Su pregunta no era en realidad sincera, sino que era una forma de controlar y proteger su autoridad. Lo que realmente les preocupaba era el desafío a su sistema religioso, al sistema religioso que Juan representaba, y que tenían miedo que les quitara su autoridad, su poder y todo lo que tenían en sus manos gracias a esa religión. Hoy en día suceden esas cosas también en las iglesias de hoy en día. Sucede, y mucho. Por eso hasta hoy están junto el trigo y la cizaña, pero muy pronto Jesús terminará el zarandeo y separará ese trigo de la cizaña. Y allí vendrán cosas increíbles que Dios tiene preparadas para todos aquellos que se rindieron a sus pies y esperaron su orden para llevar adelante las tareas que Él puso en sus manos. ¿Por qué los fariseos no se interesaron en Jesús, aún estando allí presente? Porque los fariseos estaban más interesados, como dijimos antes, en su poder, su reputación y el control religioso que tenían ellos sobre su verdad. Les inquietaba perder las influencias sobre la gente más que reconocer al Mesías. La número 13 decía así, la última: ¿por qué los dirigentes del templo estaban tan interesados en Juan? Y estaban interesados en lo que hacía Juan por su mensaje, porque los reprendía, por el bautismo que atraía tantas multitudes y fuera del sistema del templo de los fariseos. Juan desafiaba las estructuras y despertaba una reforma espiritual desde el desierto, lo cual amenazaba la autoridad de ellos, o por lo menos ellos creían que así podía ser, y eso les daba mucho miedo, perder todo el poder que ellos tenían. Recuerda que esperamos que nos envíes tus respuestas para poder compartirlas también en nuestros episodios y para tener así una comunión entre ustedes y nosotros, para poder llevar adelante este conocimiento sobre Jesús, para que cada día lo podamos conocer más y podamos tener una mejor relación con Él. Entonces, las respuestas recuerda que las puedes enviar a nuestro mail orejaabierta@gmail.com. Lo puedes hacer por texto o nota de voz, que tal vez te es más sencillo, a nosotros también nos serían más útiles, y así poder compartir con nosotros tu visión, tu experiencia con la lectura, con Jesús, y si tienes testimonios para compartir de cómo conociste a Jesús,
¿Cómo es tu relación con Él? Cuéntanos. Así que esperamos que nos escribas. Hoy tenemos una cita nueva de San Juan, ya vamos llegando al final del capítulo. La cita es de capítulo 1 de San Juan, versículos 29 al 34. Y dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Aquí les dejo las preguntas. La número 1 dice: Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios. ¿De dónde toma Juan esta comparación? Pregunta número 2. ¿Qué fiestas y ceremonias vendrían al pensamiento de los judíos cuando escuchaban decir a Juan que Jesús era el Cordero de Dios? Pregunta número 3. Cuando se describía a Jesús como Cordero, ¿qué señalaba eso acerca de su misión? Pregunta número 4. ¿Qué tenía que hacer un israelita para que sus pecados fueran perdonados? ¿A dónde tenía que ir? ¿Qué tenía que llevar? ¿Y qué tenía que hacer como parte del ritual? Describe cada uno de los pasos y menciona en qué momentos del ritual el israelita quedaba perdonado. Pregunta número 5. Para alcanzar el perdón, ¿quién da la ofrenda y para quién? ¿Es el ser humano el que tiene que dar una ofrenda para Dios? ¿O es Dios que da la ofrenda por el ser humano? Pregunta número 6. Si Jesús es el Cordero de Dios, ¿quién fue que lo envió como ofrenda? La número 7. Cuando tú pecas, ¿qué debes hacer para ser perdonado? Número 8. ¿Qué significa el hecho de que Jesús era antes que Juan? Pregunta 9. ¿Quién envió a Juan a bautizar con agua? Número 10. ¿Qué es más importante, el bautismo de agua o el del Espíritu? ¿Cuál de los dos bautismos es un símbolo y un ritual, y cuál no? Pregunta número 11, la última. ¿Cómo se recibe el bautismo del Espíritu? Bueno, hasta aquí ha sido nuestro episodio de hoy, también con muchas cosas interesantes. Hay 3 para recalcar. Las situaciones que se vivían en aquella época también se viven en las iglesias de hoy en día, a través de las instituciones y a través de las personas. Vemos cosas muy similares. Otro punto importante, creo que uno de los 3 más importantes, fue que cuando Dios nos envía a una misión, debemos escucharlo con atención y confiar solamente en Él. En el momento en que depositamos la confianza sobre nosotros, es cuando empiezan las dudas, el miedo, la vergüenza y las ganas de decir: no, yo ahí no voy. Pero cuando confiamos plenamente en Él, porque Él es el que nos dará la autoridad, el poder y la palabra o lo que haga falta, entonces la respuesta a Dios va a ser afirmativa y vamos a ir confiados de que vamos a tener la victoria en la misión a la que Él nos está enviando. Otra de las cosas importantes que vimos en este capítulo es tener claro el propósito para el cual Dios nos puso en este mundo. Todos tenemos un propósito igual, que es el llevar el Evangelio a las personas,
llevar su mensaje de amor, de perdón y salvación. Pero hay un propósito particular para cada ser humano y eso lo debemos averiguar nosotros de rodillas, en conversación con nuestro Dios. Debemos quedar allí escuchando hasta que un día vamos a escuchar que Él nos da la respuesta, o tal vez nos dé la respuesta directamente a través de una misión que Él ponga en nuestras manos. Te pedimos que nos escribas con tus puntos de vista, tus experiencias, tus testimonios, con tus respuestas, porque es una manera de compartir no solo entre ustedes y nosotros, sino entre ustedes y los demás oyentes. Y eso ayuda a cada uno a crecer, a madurar espiritualmente, a conocer más a Jesús por las experiencias de vida de otros, tal vez, que nos sirva escuchar a los demás. Por eso te pedimos que lo hagas. Lo puedes hacer con mensaje de texto o con una nota de audio. Lo envías a nuestro mail orejaabierta@gmail.com. También te pedimos que nos sigas en las redes sociales bajo el nombre de Oreja Abierta o en algunas oreja.abierta, para que compartas también nuestras publicaciones, nuestros videos que tienen meditaciones para que las personas puedan aprender más sobre Jesús, sobre su amor, perdón y salvación. Contamos con tu ayuda para poder seguir creciendo y llegando a más personas cada día. Te deseamos que tengas una buena semana por delante, una gran semana, que Dios te bendiga en todos tus quehaceres y si Dios quiere nos volvemos a encontrar en esto que se llama Jesús desde otra perspectiva. Un abrazo, nos encontramos pronto, chao.